Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un documento clave, fundamental para entender la España actual. Hablamos del 9 Informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social, que acaba de salir en 2025. Y además, ojo, coincide con el 60 aniversario de la Fundación FOESA. Así que no es solo una foto del momento, es un análisis a fondo, muy riguroso, de cómo está cambiando el país, las desigualdades, los retos sociales. Efectivamente. Y es que la vocación de FOESA siempre ha sido esa, ¿no? Ir más allá del dato del momento, buscar las raíces, ofrecer un análisis estructural. Y este noveno informe, pues, llega en un momento muy particular, casi diría paradójico. Tenemos indicadores macro que hablan de recuperación, incluso de cierta bonanza económica, pero al mismo tiempo, el informe detecta algo que llama la sociedad del desasosiego. Nuestra tarea hoy es intentar desgranar eso, ver qué significa, cuáles son los hallazgos importantes y, bueno, qué nos dicen de cómo está cambiando nuestra estructura social. Pues empecemos justo por ahí, por esa idea. Sociedad del desasosiego. Suena fuerte. Y como dices, choca un poco con esa economía que parece ir mejor. ¿A qué se refiere exactamente el informe? Pues apunta a que, bajo la superficie, digamos, de las cifras generales, hay malestares profundos y bastante extendidos. Y no es solo un tema económico, ¿eh? Detecta, por ejemplo, una erosión de las clases medias, o bueno, al menos de cómo la gente se ve a sí misma, de esa percepción de pertenecer a la clase media. Es algo que ya venía de antes, pero parece que se consolida. Y, fíjate, es interesante. Al mismo tiempo, el valor que le damos como sociedad a la igualdad no para de crecer. En 2024, un 62% decía que prefería la igualdad antes que la libertad. En 1981 era solo el 42%. Quizá, bueno, como pasa a veces, valoramos más lo que sentimos que falta o que está amenazado. O sea, que aspiramos más a la igualdad justo cuando la percibimos como más frágil o ausente. Eso ya genera tensión, claro. ¿Y esto cómo conecta con la política? El informe también menciona la desafección. Conecta total. Esa tensión se traduce, en parte, en una desconfianza creciente, en una distancia hacia las instituciones políticas. El informe lo ilustra con ejemplos, Por ejemplo, la exclusión de millones de inmigrantes del derecho al voto. Eso cuestiona la idea de ciudadanía universal. O el debate sobre si decisiones gordas, como aumentar el gasto en defensa, deberían tomarse sin consultar más a la gente. Son síntomas, según FOESA, de que la democracia real quizás se está vaciando un poco, de esa sensación de que las decisiones importantes se toman lejos. Es otro elemento de ese desasosiego. Entiendo. Un malestar que va más allá del bolsillo, sí. Y mientras pasa todo esto, la sociedad española ha cambiado una barbaridad en otros aspectos. El informe destaca cambios demográficos y educativos enormes. Habla de 8,8 millones de personas de origen extranjero en 2024. Es que en 1980 eran apenas 184.000. El cambio es brutal. Brutal y rapidísimo. España es hoy una sociedad, demográficamente globalizada. Y esto ha pasado en muy poco tiempo. Y a la vez, el nivel educativo de la gente que trabaja ha dado un salto espectacular. Piensa que en 1995, el 70% de la población activa tenía como mucho el graduado escolar. En 2021, ese porcentaje era ya del 42% y los universitarios pasaron del 14% al 31%. Es un capital humano mucho más formado, sin duda. Pero ahí el informe mete un matiz importante, ¿verdad? Que no es oro todo lo que reluce con esa mayor formación. Exacto. Aquí aparece una de las grandes tensiones que subraya el informe. A ver, ¿esa mayor cualificación se traduce de verdad en mejores empleos? ¿En más estabilidad? ¿En un reconocimiento laboral justo? Pues el informe sugiere que no siempre. Y sobre todo, no para todos por igual. Menciona específicamente a mujeres y a personas de origen migrante. Parece que hay un desajuste estructural entre la inversión que hacemos en educación y las oportunidades reales que luego da el mercado. Y eso, claro, genera frustración, mucha frustración en gente joven y no tan joven. Entiendo. Otra fuente de tensión más. Y además de esa, el informe dice que aparece una preocupación nueva, algo que hace 30 años, casi ni existía en la agenda pública. Correcto. El cambio climático.
La crisis ecosocial. El informe constata que se ha colado entre las principales preocupaciones globales para la población española. Era impensable hace décadas, sí, y refleja una conciencia que crece, aunque quizá todavía no lo suficiente, sobre cómo están conectados los problemas sociales, los económicos y los ambientales, que no son cosas separadas. Vale, tenemos ese panorama. Desasosiego, más valor a la igualdad pero sintiendo que falta, desafección política, cambios demográficos y educativos enormes con tensiones y la crisis ecosocial que emerge. Vamos a profundizar ahora en un eje clave del informe, la desigualdad. Empezando por el trabajo que ya mencionabas. ¿Qué nos dice FOESA de la precariedad? Pues nos dice que la precariedad no es algo puntual, no es una anécdota. Es un rasgo estructural del mercado laboral español, muy ligado al modelo económico de las últimas décadas. Y se ve de muchas formas, ¿eh? No solo el paro, que sigue alto en comparación, también la alta temporalidad, que bueno, la reforma de 2022 la bajó algo, pero sigue ahí. El aumento del trabajo a tiempo parcial involuntario, gente que querría trabajar más horas y no puede. Y la historia de siempre con los falsos autónomos, por ejemplo. El informe lo ve como la cara actual de una clase trabajadora que está, pues, más fragmentada, más debilitada. Y el impacto de esa precariedad va mucho más allá del trabajo en sí. El informe es muy claro sobre cómo afecta a la salud. Tremendo. La conexión con la salud mental es directa y brutal. El informe recoge datos que asustan sobre el consumo de ansiolíticos, de hipnóticos sedantes en España. Casi un 11% de los adultos los había tomado en las últimas 2 semanas, según datos recientes. Es muchísimo. Y bueno, el informe sugiere que no es solo el estrés obvio de la inestabilidad, ¿sabes? Apunta a la falta de control sobre tu propia vida, a esa incertidumbre constante, a no poder planificar un futuro mínimamente estable. Es demoledor, sí. Y esa precariedad, claro, no afecta a todo el mundo igual. La desigualdad ahí es extrema. Extrema. El informe le pone números. La precariedad laboral grave afecta al 90%, de las mujeres jóvenes migrantes en trabajos manuales poco cualificados. 9 de cada 10. Y compara eso con el 20% de los hombres españoles mayores de 30 en situaciones laborales parecidas. La diferencia es abismal. Y otro dato que impacta. Las personas migrantes tienen el triple de riesgo de sufrir problemas de salud mental si pierden el empleo comparado con la población autóctona. La vulnerabilidad se va sumando. Queda clarísimo el impacto laboral y en salud. Y si miramos la desigualdad en ingresos y riqueza, ¿cómo salimos en esa foto, según FOESA? Pues ahí el informe muestra una realidad con luces y sombras, digamos. Por un lado, es verdad que las transferencias públicas, pensiones, el paro y los impuestos sí consiguen reducir la desigualdad de ingresos que genera el mercado. El índice de Gini, que mide esa brecha entre ricos y pobres, mejora después de que interviene el Estado. O sea que el estado de bienestar funciona, al menos en parte, para suavizar la desigualdad del mercado. Sí, funciona en parte. Pero el informe también señala que la capacidad de redistribuir de España, aunque existe, sigue siendo menor que la media de la Unión Europea. O sea, hacemos menos esfuerzo fiscal para reducir brechas o ese esfuerzo es menos eficaz. Y el resultado es que los niveles de pobreza monetaria pues siguen siendo altos, sobre todo la pobreza severa. ¿Y qué pasa con la riqueza? Lo que la gente tiene acumulado, no solo lo que ingresa cada mes. Ahí la concentración es todavía más preocupante. Porque la riqueza te da seguridad, te da oportunidades a largo plazo. Para la mayoría de las familias, la vivienda principal es su gran patrimonio, ¿no? Su activo clave. Pero claro, acceder a esa vivienda en propiedad es cada vez más difícil. Justo por la precariedad laboral que decíamos y por los precios de la vivienda, que están por las nubes. Mientras el 10% más rico no solo tiene una parte desproporcionada de la riqueza total, sino que además la composición de esa riqueza está cambiando. Cada vez tienen más peso los activos financieros, acciones, fondos, además de los pisos, y eso puede agrandar la brecha en el futuro. Introduce el informe un concepto que me parece muy visual, la pobreza de activos. Sí, es muy útil, la verdad. Se refiere a la gente, a los hogares, que no tienen un colchón mínimo de ahorros para imprevistos. Según el informe, en 2020, casi una cuarta parte de la población española, un 24,6%, estaba en esa situación de pobreza de activos. Es decir, que si se quedaban sin ingresos, no tenían ahorros líquidos ni para cubrir sus gastos básicos durante 6 meses. Imagínate la vulnerabilidad que es eso si pierdes el trabajo o te pones enferma. La vivienda. La mencionabas como activo clave y como barrera.
es que aparece todo el rato como un punto crítico en el informe. Los precios han vuelto a niveles de la burbuja de 2007, en términos nominales, y la situación para la gente que vive de alquiler es especialmente dura. Durísima. Es que el informe da cifras que quitan el aliento. Para el quintil de renta más bajo, el 20% de hogares con menos ingresos, el alquiler se lleva de media el 43,1% de sus ingresos, casi la mitad del dinero que entra en casa. Compara eso con la media europea, que es del 31,9%. Y la consecuencia directa es brutal. Casi la mitad de los hogares que viven de alquiler en España, un 45%, es tremendo, están en riesgo de pobreza o exclusión social. Es la cifra más alta de toda la Unión Europea. Esto no es un problema menor, es una crisis residencial de primer orden. Vaya dato, ¿eh? La cifra de inquilinos en riesgo de pobreza más alta de la UE. Eso pone la situación en perspectiva, ¿sí? Y el informe va un paso más allá. Conecta esta desigualdad económica y de vivienda con la desigualdad ambiental. ¿Cómo hace eso? Pues muestra que nuestro impacto en el planeta también está dividido por clases sociales. Digamos, hay una desigualdad energética y ambiental muy profunda. Los datos dicen que el 10% más rico consume entre 2 y 4 veces más energía, sumando la de casa y la del transporte, que el 10% más pobre. Y claro, como consecuencia, emiten entre 1,2 y 4 veces más dióxido de carbono equivalente. Esto desmonta un poco esa idea de que todos contribuimos igual a la crisis climática. No. Los estilos de vida y el consumo de los más ricos tienen un impacto desproporcionado. Entendido, una desigualdad con muchísimas caras. Y por eso el informe insiste tanto en usar el concepto de exclusión social, que va más allá de no tener dinero. ¿Cómo define Foessa la exclusión social exactamente? Pues la define como un fenómeno complejo, multidimensional y estructural. No es solo la falta de ingresos, la pobreza monetaria. Es un conjunto de dificultades que impiden a las personas participar plenamente en la sociedad. Foessa lo mide con 37 indicadores, que se agrupan en varios ejes. El empleo, no tener trabajo o tenerlo muy precario. El consumo, no poder comprar cosas básicas. Los derechos políticos, no poder participar, sufrir discriminación. Los derechos sociales, problemas graves con la salud, la educación, la vivienda. Y también las redes de relaciones, el aislamiento social. 37 indicadores. Es una mirada muy amplia, sí. Mucho más que otras mediciones como la tasa AROPE europea que se suele usar. Sí, desde Foessa consideran que la tasa AROPE, que combina riesgo de pobreza, carencia material y baja intensidad laboral, es útil, pero se queda corta. Se centra demasiado en lo económico y no capta toda la complejidad de la exclusión. La metodología de Foessa busca dar una imagen más completa de todas las barreras que enfrenta la gente. Y con esa metodología tan completa, ¿cuáles son las tendencias? ¿Estamos mejor o peor en exclusión social? Aquí la respuesta es compleja, agridulce. Si miras la exclusión social total, la que afecta en algún grado a la población, los datos dicen que ha bajado desde el pico horrible de la crisis de 2013. Eso es una buena noticia, relativa. Sin embargo, si pones el foco en la exclusión severa, la más dura, la que acumula más problemas, esa persiste y afecta a un núcleo importante de la población. El informe habla, por ejemplo, de más de 4,6 millones de hogares con dificultades graves de vivienda. Pero dentro de esa exclusión severa parece que hay movimientos internos distintos, ¿no? Que no todo va igual. Exacto. Y eso es lo preocupante y lo que complica las soluciones. Hay una mejora muy clara en los indicadores de exclusión que tienen que ver directamente con el empleo. El porcentaje de hogares afectados por exclusión laboral ha caído muchísimo, del 41,5% en 2013 al 14% en 2024. La recuperación del empleo se ha notado ahí. Pero ojo, al mismo tiempo ha habido un empeoramiento dramático en los indicadores de exclusión residencial. Malas condiciones de la vivienda, hacinamiento, coste excesivo, miedo a perder la casa. Casi 9 de cada 10 personas que están hoy en exclusión severa tienen problemas graves relacionados con la vivienda. Entiendo. O sea que la mejora en empleo es real, pero no te saca del agujero si la vivienda sigue siendo un problema tan gordo. Casi parece que corremos para quedarnos en el mismo sitio, o peor en algunas cosas clave. Es una buena imagen, sí. Sugiere que las políticas que se centran solo en el empleo, sin atacar de forma estructural la crisis de la vivienda, pues, se quedan cortas para sacar a la gente de la exclusión más dura. Las dimensiones están conectadas. ¿Y quiénes son hoy las caras de esa exclusión severa? ¿Ha cambiado el perfil respecto a informes anteriores? Los perfiles siempre son variados, pero sí se ven algunos cambios, algunas tendencias. Por ejemplo,
Ahora hay una ligera mayoría de hombres en el total de la población en exclusión, un 51%, algo diferente a otras crisis. Sin embargo, y esto es muy importante, ha aumentado muchísimo el porcentaje de hogares en exclusión severa que están encabezados por mujeres. Pasaron de ser el 27% en 2007 al 42% en 2024. La feminización de la exclusión severa es una tendencia muy clara. Y la exclusión infantil sigue siendo un drama. 1 de cada 3 personas en exclusión severa es menor de 18 años. ¿Y qué papel juega la migración en todo esto? A menudo se simplifica mucho el debate, asociando exclusión solo a población extranjera. El informe es muy claro en esto. La población migrante de fuera de la UE está claramente sobrerepresentada en la exclusión. Su riesgo de caer ahí es 3 veces mayor que el de la población con nacionalidad española. Eso es innegable. Refleja barreras de discriminación, de vulnerabilidad. Pero, y este es el dato clave que a menudo se olvida o se oculta, 7 de cada 10 personas que están en exclusión social en España, sumando la moderada y la severa, tienen nacionalidad española o de otro país de la UE 15. Es decir, que la inmensa mayoría de la gente en exclusión es autóctona o europea comunitaria. Exactamente. Esto desmonta por completo ese discurso que intenta pintar la exclusión como algo importado. El informe insiste mucho en que la exclusión social la generan fundamentalmente las fallas de nuestro propio modelo social y económico. La precariedad laboral, la crisis de vivienda, las lagunas en la protección social. También destaca otros factores, como la altísima incidencia del abandono educativo temprano entre la juventud gitana, un 61,5%, es una barbaridad, y cómo la brecha digital actúa como un nuevo factor que agrava la exclusión para mucha gente, mayores, gente con bajo nivel educativo. Mencionabas la feminización de la exclusión severa, y eso nos lleva a otro tema clave del informe. Los cuidados. Habla de una revolución estancada en los roles de género. ¿Qué quieren decir con eso? Pues quieren decir que, aunque ha habido avances sociales y legales enormes en las últimas décadas, más mujeres trabajando fuera, cambios de mentalidad, la estructura profunda de cómo organizamos el cuidado de niños, mayores, dependientes, sigue siendo muy desigual. La revolución de la igualdad parece que se ha quedado un poco atascada en la puerta de casa. Los datos del informe son demoledores. El 31,1% de las mujeres dicen ser las principales responsables de cuidar a dependientes en casa, frente a solo el 5,5% de los hombres. Y casi un 35% de los hombres dice que no participa habitualmente en esas tareas de cuidado. Una desigualdad tremenda. Y con consecuencias directas para la vida de las mujeres, claro. Directísimas. Y se acumulan a lo largo de la vida. Esta sobrecarga de cuidados no pagados afecta a su participación laboral, más tiempo parcial no deseado, carreras interrumpidas, contribuye a la brecha salarial y al final se traduce en peores pensiones. El informe argumenta que esto responde a un modelo social que llama familista, que sigue dando por hecho que la familia, y dentro de ella sobre todo las mujeres, es la red de seguridad última, la principal proveedora de cuidados, sin suficiente apoyo público ni corresponsabilidad real de los hombres y del Estado. Aboga por ir hacia un modelo de cuidado universal, que lo reconozca como un derecho y una responsabilidad de todos. Esa dependencia de la familia como red de apoyo nos lleva a otro punto, el capital social. ¿Siguen siendo fuertes esas redes familiares, comunitarias? ¿En España? ¿Funcionan como colchón? A ver, los lazos familiares siempre han sido muy importantes en España. Es parte de nuestra cultura y ha sido un recurso clave en las crisis. Y en gran medida lo siguen siendo. Sin embargo, el informe sí detecta algunas señales preocupantes de debilitamiento. Y sobre todo, paradójicamente, en los sectores más vulnerables, que son quienes más necesitarían esas redes fuertes. Parece que la pobreza y la precariedad también erosionan los lazos sociales. ¿Cómo? ¿En qué sentido se debilitan? Pues, por ejemplo, afecta a la frecuencia y a la calidad de las relaciones. Las redes de apoyo se hacen más pequeñas para la gente en pobreza severa. El informe dice que el 27,8% de las personas en esta situación cuentan solo con una persona de apoyo fiable si tienen una necesidad, frente al 16,5% en la población no pobre. Tienen redes más pequeñas y frágiles justo cuando más falta les hacen. La nacionalidad y el género también influirán aquí, me imagino. Sí, claro. Los hogares de origen migrante, pues por la distancia geográfica, suelen tener menos lazos activos con familiares cercanos. Y el género vuelve a ser clave. Las mujeres en general suelen tejer y mantener redes de apoyo más amplias que los hombres.
Pero a la vez, también son las que más ayuda dan a otros, familiares, amigos, vecinos, lo que nos devuelve a esa carga de cuidados de antes. Son las grandes sostenedoras de las redes sociales. Todo esto, el desasosiego, la desigualdad, la precariedad, la crisis de vivienda, la carga de cuidados, el posible debilitamiento de redes, tiene que afectar a la confianza. Y aquí el informe señala una paradoja interesante. Parece que hay un apoyo social muy alto al estado de bienestar, pero al mismo tiempo una confianza muy baja en las instituciones que lo gestionan y cierta resistencia a pagar más impuestos. Exacto. Es una de las grandes paradojas y uno de los grandes retos para el futuro, sí. Hay un consenso social enorme, casi total, sobre lo importante que es tener servicios públicos universales. Sanidad, educación, eso casi nadie lo discute en España. Pero, a la vez, hay una desconfianza muy metida hacia el sistema fiscal. Mucha gente cree que hay fraude, que el gasto no es eficaz, y hacia la clase política en general, que se ve como lejana, poco fiable. Me llama la atención esa paradoja. Apoyamos la idea, pero desconfiamos de quienes la gestionan y de cómo se paga. ¿Cómo se soluciona eso? Esa es la pregunta del millón. Claro, la población está dividida sobre si pagaría más impuestos por mejores servicios. Además, el informe sugiere que la polarización política creciente y esa asociación que a veces hacen algunos discursos entre el estado de bienestar y agendas partidistas como el ecologismo o el feminismo podrían estar rompiendo ese apoyo transversal que tradicionalmente tenía. Los niveles de desconfianza en las instituciones que salen en encuestas recientes que cita el informe son, la verdad, muy preocupantes para la legitimidad y la sostenibilidad del modelo social a largo plazo. Entonces, si recapitulamos todo lo que hemos ido desgranando de este IEX informe FOESA, ¿qué foto general nos queda? Veo una España llena de complejidades, de contradicciones. Hay avances, como la recuperación del empleo después de las últimas crisis, sí, pero persisten problemas estructurales muy, muy profundos. Desigualdad en muchísimas dimensiones, una crisis de acceso a la vivienda gravísima, una organización de los cuidados injusta, y una exclusión social que, aunque baje en general, sigue siendo muy severa para mucha gente y se ceba con los más vulnerables. La clave, yo creo que el informe subraya una y otra vez, es cómo todo está interconectado. De forma sistémica, la precariedad laboral no es solo tener un mal sueldo, es un factor que te machaca la salud mental, que hace casi imposible conseguir una vivienda digna, que condiciona si puedes tener hijos o no. La exclusión no es solo no tener dinero, es no poder participar en política, es ver cómo tus derechos sociales se debilitan, en salud, educación, vivienda, es sufrir aislamiento, la ruptura de lazos. El informe pone el dedo en la llaga de esa tensión constante entre lo que la mayoría de la sociedad aspira, como esa mayor valoración de la igualdad, y las realidades que vive mucha gente en su día a día. Y por tanto, nos deja con preguntas muy serias sobre el futuro, sobre si podemos seguir así, sobre la necesidad de cambios que vayan más allá de poner parches. Sí, totalmente. Y quizás el pensamiento final, más provocador, más inquietante, que plantea el informe, sobre todo en los capítulos de reflexión final, es la idea de que podríamos estar no ante varias crisis separadas, sino ante una metacrisis. Es decir, no una crisis económica por aquí, una social por allá, una ecológica, una política, sino una crisis civilizatoria, donde todo está profundamente entrelazado y se retroalimenta. Una crisis del propio modelo de sociedad, ¿quieres decir? Exactamente. El informe llega a sugerir de forma bastante valiente que seguir como estamos con el modelo socioeconómico actual, basado en acelerar siempre, en el crecimiento ilimitado, en un consumo súper desigual, en pasarle la factura ambiental y social a otros o al futuro, es en sí mismo una forma de caminar hacia el colapso, hacia la catástrofe. Ante las desigualdades brutales que vemos en consumo y en impacto ambiental, y ante esa erosión tan peligrosa de la confianza social y política, el informe lanza una pregunta implícita, casi existencial, que resuena mucho más allá de España. ¿Seremos capaces como sociedad de forjar un nuevo pacto social? Un pacto que ponga en el centro la sostenibilidad ecológica, la justicia social, la corresponsabilidad real en los cuidados. ¿Podremos hacerlo antes de que la mezcla de todas estas crisis haga inviables las soluciones democráticas? Antes de que se abran puertas a salidas autoritarias, tecnocráticas o cosas peores. Es un desafío de una magnitud enorme. Pasar del diagnóstico a la acción colectiva que transforme las cosas, como decías al principio. Ese es el reto. El informe incluso se atreve a mencionar conceptos como la necesidad de una conversión social.
hacia valores distintos, quizá inspirados por corrientes como el ecofeminismo, que ponen la sostenibilidad de la vida, humana y no humana, en el centro, o por la búsqueda de resonancia, esa idea de conectar de forma más profunda y con más sentido con el mundo, con los demás, con nosotros mismos, como antídoto a esta aceleración que nos aliena. El futuro, como dice el informe citando a una escritora, no es un destino al que vamos sí o sí, es un lugar que estamos creando ahora, con lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Pero las decisiones, nos alerta Fuesa, hay que tomarlas ya, porque la inercia del modelo actual tiene consecuencias que pueden ser irreversibles. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.